Hola, buenas tardes. Desde Limenca los saludamos para trabajar en este segundo encuentro sobre técnicas para la búsqueda efectiva de empleo. En el episodio pasado habíamos trabajado sobre la definición de nuestro objetivo laboral, la elaboración de un currículum atractivo para la búsqueda laboral y ahora vamos a trabajar los siguientes pasos que involucran el proceso de selección, ¿sí? Esas instancias donde uno tiene muchas dudas y muchas preguntas y mucha incertidumbre, ¿no? De cómo resultan, de cómo se procesan y desde dónde se evalúan y cómo trabajar uno desde una presentación efectiva y eficiente, ¿sí? El primer camino que toma un reclutador al momento de leer un currículum que le resulta atractivo para su búsqueda tiene que ver con una fase que nosotros definimos como el screening telefónico. El screening telefónico tiene que ver con aquel candidato que a mí como consultor de selección me resultó atractivo y lo quiero contactar para saber un poquito más de información sobre su perfil y sobre sus expectativas laborales y ver si eso se encaja en lo que estamos buscando. Entonces, ese screening telefónico es muy importante. Cómo nos comunicamos, cómo nos dirigimos hacia la empresa contratante y cómo nos desenvolvemos en esa instancia. Ese es un filtro fundamental. Por un lado, está bueno que tengamos un registro de todas las empresas y todas las candidaturas a las cuales aplicamos nosotros. Por lo tanto, tener un registro de, bueno, me postulé a esta empresa, me postulé a esta otra, hacia este tipo de posición, hacia este tipo de búsqueda, para poder desde allí dar una comunicación más afianzada sobre el puesto al cual me consultan. En el screening telefónico, el consultor quiere saber en dónde se encuentra trabajando esa persona, cuál es el motivo que le genera un cambio y por otro lado, cuál sería su expectativa económica para ese cambio. Esos son tres ejes fundamentales que en el screening telefónico van a estar definidos. Entonces uno tiene que tener muy en claro previamente a esa instancia, bueno, cuál es el rol que yo quiero ejercer en una compañía y cuál es el aporte que yo puedo hacer a esa compañía y por otro lado, cuál es mi expectativa para un cambio. Si yo actualmente me encuentro trabajando y busco una mejora, tengo que tener muy en claro cuál es el motivo de esa mejora que estoy buscando, si tiene que ver con una mejora de proyecto, de trabajo, de alcance y si por otro lado tiene también que ver con una mejora económica, ¿sí? Entonces, desde ese lado tenemos que tener una estructura ya definida, porque si el reclutador nos consulta o nos llama y nosotros no estamos preparados para esa información, el reclutador lo percibe si hay insatisfacción, si existe dispersión en donde se encuentra el candidato, por ahí puede generar algo de ruido o algo de inconsistencia en lo que el reclutador busca. Entonces es muy importante que el candidato tenga definido cuáles son las postulaciones que realizó, hacia qué tipo de empresas y que pueda definir claramente cuál es el motivo de su búsqueda y por dónde pasa su expectativa económica para generar un cambio o por otro lado, por dónde pasa si no está trabajando el candidato, por dónde pasa su búsqueda laboral y por dónde pasa su necesidad de un nuevo proyecto. Por otra parte, bueno, después del screening telefónico, seguramente el reclutador nos consulte, bueno, qué edad tenemos, si somos casados, solteros, si tenemos hijos, en qué barrio vivimos, para saber un poco las distancias a las cuales se encuentra el lugar donde vive la persona, hacia dónde se debería trasladar diariamente. Y por otro lado, conocer también cuál es su expectativa laboral, ¿sí? ¿Cuál es su proyecto? Bueno, actualmente no estoy trabajando, pero estoy buscando un proyecto relacionado a el desarrollo de un producto o tiene que ver con la actividad comercial o tiene que ver con la actividad administrativa y resolver determinadas problemáticas orientadas a esa problemática. Y posteriormente la pregunta de rigor que va a estar en todo momento de un proceso de elección y que uno tiene que tener muy definido y que uno tiene que tener muy enmarcado es la pretensión económica. Por más que resulte una pregunta difícil o compleja, es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí?
Es decir, ¿cuánto valoras el trabajo que vos haces y hacia dónde tus necesidades de vida están materializadas en lo económico? Entonces, hay que considerar una expectativa de base, al menos una expectativa de base orientada a lo económico. Entonces, bueno, yo considero, por ejemplo, como postulante, que debo tener un ingreso mínimo de tanto. Que a partir de ahí la compañía, según el seniority del puesto que se desea ocupar, considere que mi base, mi puesto, mi base de ingresos tiene que ser esta. Y que le quede claro a la empresa que tu base de ingresos es esa. Distinto es que uno diga, tengo una pretensión de, por ejemplo, 200.000 pesos de bolsillo, a que diga, tengo una expectativa económica a partir de 170 de bolsillo según beneficios. Porque muchas empresas ofrecen beneficios relacionados a prepaga, premios por cumplimiento de objetivos mensuales y premios por cumplimiento de objetivos anuales. Entonces eso, prorrateado al sueldo mensual, puede llegar a compensar la expectativa económica mensual que tiene esa persona. Luego del screening telefónico, si al reclutador le resultó interesante ese perfil, posteriormente se va a generar la entrevista presencial. La entrevista presencial generalmente se considera por competencias. ¿Qué significa esto? El reclutador va a intentar posicionar al candidato en una situación de trabajo en la cual el candidato tenga que saber responder ante esa situación de trabajo y en ese contexto de trabajo que la empresa le proponga. Entonces, la entrevista por competencias, antes que nada, hay que tener en cuenta cómo nos presentamos en esa entrevista, con qué vestimenta, con qué actitud, con qué características nos tenemos que llegar a esa entrevista. Lo mejor y lo más conveniente es ser lo más clásicos posible, es decir, tener una presencia orientada a colores clásicos, a armonía en la presentación física, es decir, no tomar colores avasallantes o muy pretenciosos, sino ir a colores clásicos en la vestimenta y en un look formal intermedio. Porque las compañías también valoran el look disruptivo. Entonces, tomar un look intermedio entre formal y disruptivo sería lo ideal. Pero no tomar colores avasallantes desde un primer momento porque puede generar algún tipo de retracción e incomodidad en el reclutador. Entonces, tener una vestimenta acorde, armoniosa, está un estudio y existe información relacionada con cómo se combinan los colores en el momento de una presentación física, ¿no? Entonces hay colores que aportan más, otros colores que resultan más negativos ante una presentación, pero más que nada lo importante es la combinación de colores que uno elige, ¿sí? En la presentación de una entrevista presencial. Por otra parte, tenemos que ir con una actitud firme, tenemos que ir con una actitud segura, pero no avasallante, sino con una actitud de voy a conocer este espacio y yo espero que me conozcan, ¿sí? Entonces tiene que ser una actitud de ida y vuelta en esa instancia. Entonces, cuando voy a una entrevista presencial, tengo que ir al menos 10 minutos antes. Me tengo que presentar al menos 10 minutos antes para conocer el entorno donde me voy a encontrar. Sí, es una empresa más bien disruptiva, es una empresa más bien clásica, es una organización estática o es una organización adaptable y flexible, ¿sí? En ese espacio, cuando uno está en una sala de espera, puede observar un montón de cosas. Puede observar cómo se maneja la recepcionista, cómo se maneja el personal que ya está trabajando y ya ahí puede uno adecuarse a esa cultura y a ese ritmo. Es fundamental. En el momento de la entrevista seguramente el reclutador nos hace pasar a una sala donde puede estar el reclutador solo o puede estar participando otro equipo de trabajo que puede tener que ver con el área a la cual la posición va a responder. En esa instancia el reclutador va a permitir o va a esperar que el candidato responda sobre su condición personal y pueda contar de quién es, si es padre de familia, si es madre de familia, cuántos hijos tiene, en qué zona vive,
qué estudios tiene y qué preferencias o qué aficiones tiene como hobbies o actividades relacionadas a la vida natural que cada uno tiene. Y luego de ello se va a pretender conocer, bueno, cuál ha sido la experiencia laboral, y siempre es muy importante presentar la experiencia laboral desde lo más reciente a lo anterior, ¿sí? Porque si uno empieza desde lo anterior hacia el presente, por ahí para el reclutador le resulta muy difícil dimensionar en dónde está actualmente esa persona. Entonces es muy útil actuar y presentarnos desde la experiencia actual donde nos encontramos. Bueno, actualmente trabajo en tal empresa, tengo tales funciones, y lo importante es ser concisos, específicos y ejemplificativos del trabajo que estamos realizando. El ser descriptivos, si nosotros decimos, bueno, soy una persona ordenada, soy una persona orientada a resultados, soy una persona que busca la calidad en todo el proceso que genera, posiblemente es un concepto abstracto para la otra persona a la cual le transmito esa información. Entonces, lo mejor es ser ejemplificativos con experiencias de vida que uno haya tenido. Distinto es si yo planteo, bueno, he logrado, he implementado este proyecto, logré tales resultados y el negocio creció en tal porcentaje. Eso es totalmente distinto y es mucho más figurativo para el cliente que recibe mi información sobre mi perfil. Entonces decirles, hola, ¿qué tal? Soy Francisca y estoy trabajando en esta empresa donde genero este tipo de resultados a través de esta metodología y medimos los desvíos de esta forma y los trabajamos de esta otra manera. Es decir, trabajar con ejemplos concretos le permite al interlocutor poder imaginar y poder dimensionar, bueno, cuál es el alcance y el resultado que puede generar esta persona en esta posición en la que se encuentra actualmente. Insisto, distinto de ser descriptivo a ser ejemplificativo, ¿sí? El descriptivo queda en la concepción y queda en un modo abstracto en la concepción de lo que la otra persona puede interpretar sobre ese concepto que uno transmitió. Y ese concepto es sumamente subjetivo. Entonces, si yo hablo con hechos y datos, termina resultando más figurativo para la persona que recibe la información. Entonces yo puedo decir, bueno, generé tales resultados, cumplí con tales objetivos en tal margen, en tanto tiempo. Ahí estoy dando información concreta y específica sobre cómo fue el alcance de mi gestión. Otras cuestiones que aparecen en una entrevista presencial y que mayormente se define como entrevista por competencias es porque el reclutador pone a la otra persona en situación de trabajo. Entonces le plantea, si tuvieras un problema en el cual, por ejemplo, tenés un equipo de trabajo donde tenés que resolver un problema, donde el equipo tiene cierta dificultad de cohesión y a su vez tenés que plantear un objetivo de venta de tanto por ciento, se le plantea al candidato para que se sitúe en el puesto que va a tener que ejercer y dimensione la complejidad que tiene ese entorno y pueda ejecutar una acción acorde al entorno y al planteo que se le realiza. Eso es la entrevista por competencia, llevar a la persona a un contexto de trabajo real y donde tenga que elaborar en el momento de entrevista una propuesta de acción y una propuesta de resolución de esa necesidad. Entonces, posiblemente tenga que ver con, bueno, que el candidato tenga que generar un proyecto relacionado a generar mayores clientes en base a la información con la que cuenta y colaborando con el equipo de forma escalonada sobre el avance que tiene que tener ese proyecto, cómo trabajar en un principio, cómo trabajar a mediano plazo y cómo trabajar al final del proyecto. Entonces, eso forma parte de una entrevista por competencias, donde el reclutador te va a poner en una situación de trabajo y te va a llevar a que vos respondas en cómo mirás esa situación de trabajo y cómo crees que podrías llegar a reaccionar. Por ejemplo, otra situación de trabajo típica es donde te encuentras con un equipo que está desarmónico o un equipo que tiene conflictos de intereses y donde no hay cohesión en ese equipo. Bueno, ¿cómo
te van a plantear cómo trabajarías con un equipo donde no hay cohesión o donde no hay comunicación. Entonces ahí el candidato tiene que plantearse, bueno, ¿cómo situándome en este puesto y en este rol, cómo puedo llegar a generar un aporte de valor sobre esta situación? Entonces uno tiene que tener pensado, si la búsqueda tiene que ver con resolución de conflictos, con liderazgo de un equipo multidisciplinario, si tenía que ver con la resolución de estrategias de trabajo, uno ya tiene que ir preparado con esa mentalidad. Entonces, bueno, ¿cómo puedo llegar a abordar una problemática donde el candidato en cuestión tiene que resolver problemas de relaciones entre el equipo? Bueno, voy a trabajar en el coaching, voy a trabajar en el coaching individual, puedo trabajar en el coaching general con el equipo, sobre todo reforzando el objetivo general de la compañía. Porque si el objetivo general no está plasmado en la estrategia, difícilmente se pueda avanzar y lograr resultados prósperos. Entonces, en la mayoría de los casos lo más importante es alinear nuestro discurso a la estrategia de la compañía. Entonces me tengo que asociar y tengo que conocer cuál es la estrategia de trabajo y cuál es el proyecto de crecimiento que tiene la compañía de acá a 1 año, 3 años, 5 años, 10 años. Entonces mi equipo tiene que estar orientado a ese norte. Chicos, esta empresa o este equipo tiene que crecer en tanto por ciento, en tal tipo de clientes, en tal tipo de márgenes, y que entiendan cuál es el norte y que la cultura sobre la cual se va a trabajar es disruptiva, es clásica, es horizontal, es vertical, pero que entiendan cuáles serían los actores en el juego de esta acción, ¿sí? Entonces, la entrevista por competencias los va a llevar a situarlos en una cultura y en una situación típica que la organización necesita resolver. Generalmente son cuestiones de coordinación de equipos, coordinación de proyectos, coordinación de gestiones generales sobre alguna acción de impacto sobre la organización, en donde tengamos que desarrollar y generar una propuesta de valor para que esa compañía mejore los resultados que viene generando. Es muy importante que uno pueda dimensionar y medir el impacto de sus resultados. Es necesario y es valioso porque nos sirve en esa situación actual y a futuro para poder proyectar nuestro perfil en otras compañías, poder trabajar en estructuras medibles, poder trabajar en gestiones dinámicas donde podamos establecer planificaciones dinámicas, porque ninguna planificación es estática. En este contexto actual de nuestro país demanda que tengamos planificaciones dinámicas. Eso genera que tengamos que pensar en si el mapa cambia, cómo adecuo los recursos y cómo adecuo el camino para poder llegar a los resultados que mi compañía me plantea y me demanda. Si mi compañía me plantea objetivos demasiado desafiantes o demasiado alejados de un alcance posible, yo tengo que levantar la mano y decirle a la compañía: esto se va a lograr por más tiempo, esto no se puede lograr en un plazo inmediato, podemos en un plazo intermedio generar otro resultado más allá del esperado, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta en la entrevista personal es que el lenguaje gestual, el lenguaje no verbal, comunica un montón. Entonces, ¿cuál es el tip fundamental en una entrevista? Tiene que ver con empatizar con el interlocutor. Si el interlocutor tiene una postura rígida, firme, nosotros, o tiene una actitud, una postura física determinada, o tiene una actitud mucho más relajada, como puede ser cruzada de piernas y demás, para nosotros poder empatizar con ese interlocutor, la técnica fundamental es poder imitar, según la PNL, es poder imitar la postura gestual de nuestro interlocutor, para poder conectar con ese interlocutor y que nuestro mensaje esté llegando a esa persona. Entonces, si la persona tiene una postura de brazos cruzados y piernas cruzadas, para nosotros como entrevistados, adoptar esa misma postura de brazos cruzados y piernas cruzadas va a generar empatía, se llama conexión espejo, donde yo voy a conectar con la otra persona en la misma postura física que el entrevistador. Entonces el entrevistador va a percibir que el candidato está conectado desde lo físico inconscientemente, ¿no?
va a estar conectado desde lo físico con la comunicación que está generando. Entonces, desde ahí, si tomamos la misma postura a modo espejo que el interlocutor nos plantea, nosotros podemos responder y actuar en base a esa postura física. Y entonces generamos apertura mental por parte del interlocutor. A partir de allí el interlocutor nos empieza a escuchar, que es fundamental. O sea, si nosotros empezamos a presentarnos desde un lugar, desde otro, posiblemente no estemos calzando con el modelo mental de esa persona. Y una forma efectiva para empezar a calzar con el modelo mental de esa persona tiene que ver con la postura física. Entonces, si esa persona tiene una postura más encorvada, tiene una postura más erguida, o si tiene una postura más relajada en la silla, nosotros tenemos que adoptar esa misma postura. Entonces el interlocutor va a entender o va a percibir en forma inconsciente que esa persona está conectada con su interlocutor. A partir de ahí se abre la puerta. A partir de ahí el interlocutor me escucha. Entonces yo ahí puedo presentar quién soy, cuáles son mis valores, cuáles son mis logros, cuáles son mis expectativas y cuáles son mis capacidades, ¿no? A partir de ahí el interlocutor me va a escuchar y ese interlocutor me va a poner a prueba en, bueno, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis recursos, cuáles son mis herramientas para trabajar en el puesto en el cual me tengo que desarrollar. Si el puesto tiene más que ver con lo administrativo, tengo que nombrar y citar hitos. Hitos significa momentos de expansión o de crecimiento exponencial donde yo he generado y yo he desarrollado un resultado destacable. Entonces, decir, bueno, si yo trabajo en la actividad administrativa y yo he logrado implementar un sistema donde todos sigan un parámetro determinado, poderlo plantear en esa entrevista. Me tengo que mostrar desde el ejemplo concreto y desde la acción realizada. Bueno, yo generé en tal empresa este proyecto, lo ejecuté de esta manera, en tales plazos, tuve como interlocutores a tales personas y logré tal resultado. El ser específicos en cuanto a la acción implementada y el resultado alcanzado es fundamental para que la otra persona pueda dimensionar la capacidad del recurso en cuanto a una acción específica. Por ahí la acción no tiene nada que ver con el puesto al cual se llega a alcanzar, pero se habla de un recorrido figurativo sobre lo que la persona es capaz de hacer y de lograr por sus capacidades y por su estructura y por su conocimiento y sus herramientas para generar un resultado. Y porque además una competencia muy valorada por las empresas tiene que ver con la orientación a los resultados. ¿Qué significa esto? Que sea una persona capaz de mirar dónde va el negocio y hacia dónde se orienta el negocio de la compañía y hacia dónde yo como miembro de tal área de la compañía puedo aportar ese negocio. No debo nunca despegarme de cuál es el objetivo de negocio que tiene la compañía, hacia dónde quiere llegar en los próximos 3, 6 meses o 12 meses. Entonces, poder orientarme en esa meta habla mucho de que la persona tiene orientación al resultado y orientación a cumplimiento de objetivos. Otra competencia muy valorada por los reclutadores tiene que ver con las relaciones interpersonales y te van a preguntar cómo interactúas con equipos de trabajo, cómo interactúas con tu jefe, cómo interactúas con proveedores, cómo interactúas con clientes, cómo interactúas con tu equipo a cargo. En eso se fijan mucho las compañías y te preguntan esto para que vos les respondas también de un ejemplo práctico y cotidiano. Entonces, lo mejor es trabajarlo y mirarlo y plantearlo desde la experiencia propia. Bueno, yo tuve un equipo de trabajo el cual dirigí de esta forma, con este mensaje, con este objetivo y logramos tal resultado. O yo formé parte de un equipo en el cual yo aporté de esta manera y desde este lugar tales conceptos o tales acciones y el equipo lo valoró y lo implementó y logramos en ese equipo tal resultado, ¿sí? De esa manera se puede ejemplificar claramente cuál es el alcance que ha tenido esa persona como miembro de un equipo o como director de un equipo, ¿sí? Esa es una competencia muy valorada por las organizaciones. Otra competencia que se
suena bastante y que aparece bastante en los procesos tiene que ver con la tolerancia a la presión. Hoy está en desuso ese término, pero está presente. Todas las compañías miden y miran cuánto puede llegar a tolerar la persona en un nuevo puesto de trabajo o en una organización dinámica y cambiante, que también está relacionada con otra competencia que tiene que ver con adaptabilidad y flexibilidad. Entonces, fundamental para toda organización es que uno pueda demostrar que es capaz de conocer y en base a conocer cómo adaptarse de acuerdo a sus recursos propios a esa organización. Las organizaciones son todas cambiantes porque estamos sujetos a un mercado laboral que es sumamente cambiante y dinámico. Entonces, lo más importante es pensar si el esquema cambia, si el panorama cambia, si el contexto cambia, ¿qué debería yo hacer? Y eso es estar preparados al futuro, y eso es estar preparados al cambio, y eso es pensar que ese cambio no me va a generar estrés. Una definición de la tolerancia a la presión es la capacidad de poder dar la misma calidad de respuesta ante distintos tipos de escenarios, más complejos o menos complejos. Pero la tolerancia a la presión está orientada a dar el mismo nivel de respuesta a una situación simple hacia una situación compleja. No debe cambiar mi calidad de respuesta si la situación se complicó, si el entorno generó desfasajes y el entorno generó complicaciones. Mi calidad de respuesta debe mantenerse en ese tiempo para lograr el cumplimiento del objetivo. Esa es la correcta definición de tolerancia a la presión o de adaptabilidad y flexibilidad. Lo que las organizaciones esperan es que una persona pueda mantenerse en eje y que pueda mantenerse motivada y entusiasmada con el objetivo sin desviarse por algún contexto desfavorable, ¿no? Entonces, a eso apunta esta competencia muy demandada por toda organización, la orientación a la adaptabilidad y la tolerancia a la presión. Por otra parte, otra competencia ampliamente valorada por todas las empresas tiene que ver con el manejo de las relaciones interpersonales. Uno tiene que ser hábil en el manejo de las relaciones interpersonales con el equipo donde uno interactúa, hacia arriba con las personas con las cuales uno responde, hacia afuera con proveedores y con empresas que estén por fuera de la organización con las cuales uno tenga algún tipo de interacción y con clientes. Entonces, las organizaciones esperan que una persona dé la misma calidad de respuesta hacia el equipo, hacia arriba y hacia los costados. Eso es fundamental, que uno tenga una calidad de respuesta óptima a un nivel profesional en todas esas dimensiones resulta totalmente útil y necesario para que la organización se sostenga y mantenga el objetivo que desea realizar. Pero es muy importante esta competencia de la orientación a las relaciones personales. ¿Me puedo relacionar de la misma forma con un proveedor? ¿Me puedo relacionar de la misma forma con mi jefe? ¿Me puedo relacionar de la misma forma con mi equipo? Sí. Tengo que buscar un equilibrio para ser la misma persona en toda interacción, con el mismo profesionalismo con el cual me comunico en todas esas dimensiones. Lo tengo que saber demostrar a través de ejemplos concretos que yo he manejado en otras empresas o en otras actividades que haya yo desarrollado de forma académica o de forma profesional o de forma laboral. Y luego de esa entrevista y de esa instancia, generalmente nos preguntan, bueno, ¿qué te gustaría conocer de la empresa o qué pregunta te gustaría hacernos? Y ahí estaría bueno que nosotros tengamos conciencia de esa empresa y poder abordar alguna pregunta que a el interlocutor le genere conciencia de que, bueno, esta persona está conectada, está involucrada con esta cultura y quiere saber algo preciso de nuestra organización. Por ejemplo, qué actividad tiene la empresa en cuanto a RSE, responsabilidad social empresaria, o qué estructura tiene desarrollada para lo que es planes de carrera, o qué expectativa tiene de acá a 1, 2, 3, 5 años en el trabajo cotidiano que se vaya realizando. Entonces, esos tipos de preguntas son nutritivas, son preguntas nutritivas que pueden llegar a generar un impacto positivo en el interlocutor porque puede entender
que el candidato tiene una valoración previa sobre la compañía y está interesado en mirar a futuro sobre esa compañía. Posteriormente a esta entrevista por competencias o desarrollo de determinadas habilidades, surge un nuevo contacto que tenga que ver con estudios médicos o tenga que ver con una evaluación psicotécnica. La evaluación psicotécnica generalmente la hace un psicólogo en una instancia de evaluación donde se miden a través de una conversación, se plantean test proyectivos. ¿Qué es un test proyectivo? Es un test donde uno puede proyectar su personalidad a través de un concepto alejado a lo que uno espera. Entonces por ahí te hacen dibujar una figura humana o te hacen dibujar una persona bajo la lluvia que seguramente te ha pasado. Y uno se pregunta, ¿a dónde lleva esta información? ¿A dónde me ubica esta información? La persona bajo la lluvia representa cuál es tu capacidad para enfrentar lo adverso. Entonces van a medir cuál es la dimensión del paraguas que utiliza esa persona, qué actitud en su rostro tiene, si tiene una actitud negativa o tiene una actitud positiva, si esa persona está completa en su ergonomía, si tiene cabeza, ojos, orejas, boca, manos, etc., si está completa como humanidad, y por otro lado, si está firme en un terreno en el cual puede enfrentar esa adversidad. Otro test tiene que ver con dibujar una figura humana. Esa figura humana nos representa a nosotros. Entonces también se pretende que esa figura humana tenga todas las características de una figura humana. Es decir, no hacer palotes, sino poder describir claramente el rostro, los ojos, la nariz, la boca, las orejas, las manos, para que quede completa la figura, porque esa figura seguramente la miden como una proyección de la propia persona. Y después está el test de árbol, casa, persona, donde también la casa tiene que ser una estructura completa, con techo, con chimenea, con puerta, con árboles, con una base, etc. Y el árbol también es una expresión de nuestro desarrollo y está bien plantearlo como un árbol frondoso, firme, con frutos, con hojas y todo lo positivo que pueda llegar a tener un árbol como fruto de nuestros resultados. Entonces, el test proyectivo lo que apunta es a proyectar justamente nuestra personalidad de manera inconsciente en el trazo que nosotros generamos en una gráfica. Por otro lado está el test psicométrico. El test psicométrico es una valoración técnica elaborada por un estudio y elaborada por un sistema que permite o establece que la persona conteste una serie de preguntas predeterminadas sobre su personalidad y cómo consideraría determinadas situaciones. Lo que el test psicométrico plantea, que plantea preguntas para que uno conteste de múltiple opción, plantea preguntas de validación, es decir, te pone en una situación, cómo actuarías en esa situación y después te plantea esa misma situación, pero vos como parte de esa situación. Y después te plantea a vos como líder de esa situación y después te plantea a vos como persona a cargo de esa situación. Entonces, la coherencia en ese tipo de respuestas sobre determinada situación es lo más importante y lo que los reclutadores valoran como más valioso. Otra parte del proceso de selección tiene que ver con el reglamento de referencias. Nosotros tenemos que tener bien especificados quiénes son las personas para las cuales hemos trabajado y que pueden darnos algún tipo de referencia sobre el trabajo que hicimos en determinada compañía, en determinada organización. Entonces, tenemos que tener bien definido quién es esa persona que pueda responder algún tipo de referencia nuestra para poder indicar ese contacto a la empresa o a la consultora que hace el proceso de búsqueda para que esté atento a ese llamado y ese tipo de consulta. Y por último, posteriormente se genera el estudio médico, donde nos convocan a realizar un estudio, se llama básico de ley, donde nos hacen un estudio de clínico general y nos hacen un estudio de laboratorio y una placa, justamente para determinar que estamos en condiciones físicas de asumir un puesto de trabajo sin ningún impedimento de salud. Y a partir de ahí, una vez que uno tiene la respuesta del resultado médico, ya ahí podemos decidir y definir cuál va a ser nuestra posibilidad de incorporación a esa organización.
Siempre antes de generar una respuesta de, bueno, me puedo incorporar a esta empresa a partir del 1 de julio, tengo que tener la oferta confirmada a través de una carta oferta. La empresa que nos quiere contratar nos tiene que emitir por correo electrónico o de manera impresa cuáles van a ser nuestras condiciones de contratación, en qué puesto vamos a ingresar, en qué horario vamos a trabajar, bajo qué tipo de denominación de puesto, qué tipo de remuneración vamos a recibir y qué tipo de beneficios también, como puede ser prepaga o vacaciones de más de 2 semanas, etc. Una vez que tenemos esa información, ya estamos en condiciones de poder comunicar a nuestro empleador actual que vamos a renunciar a partir de tal fecha para ingresar a otra compañía. Y a partir de allí ya generamos el proceso de adecuarnos e incorporarnos a otra organización. Bueno, esto es lo que les quería comentar y le quería transmitir de la segunda fase, un proceso de entrevista y de evaluación de perfiles con los cuales yo trabajo diariamente y hace muchos años. Quiero saber si tienen algún tipo de pregunta o de consulta que me quieran hacer y yo les puedo responder en este instante. Así que los leo y les dirijo automáticamente la consulta para que todos puedan saber y conocer al respecto. Bueno, Noé nos contesta, muy interesante toda esta info. Gracias, Noé. Te mandamos un abrazo allí donde estés. No sé si alguien más quiere hacer algún tipo de pregunta, consulta, comentario sobre el proceso de selección. Muchas personas me preguntan todo el tiempo, bueno, ¿y qué tengo que contestar cuando me hacen tal pregunta? ¿Y qué sería lo mejor responder ante tal situación? ¿Sí? Así que si quieren aprovechar este espacio para consultarme, podemos desarrollar esa temática. ¿Alguna pregunta específica sobre el proceso de entrevista que me quieran hacer? Yo los leo, lo transmito y les comento cuál sería la respuesta. Ahí los espero si tienen alguna otra pregunta para hacer. ¿Alguna consulta? ¿Por qué no dan feedback? Pregunta Rubén. ¿Por qué no dan feedback cuando alguien no queda en el proceso? Ese es un tema muy importante y como selectora me ha pasado. Hay candidatos que son muy insistentes en reclamar algún tipo de feedback sobre el proceso de selección y realmente los consultores que trabajamos en estas actividades no tenemos automáticamente luego de un proceso de selección un feedback inmediato por parte del cliente. Pero sí, todo consultor tiene la responsabilidad de emitir algún tipo de feedback en algún momento con el candidato. Por ejemplo, el cliente todavía no emitió análisis sobre la postulación, el cliente consideró otro postulante por tal motivo o no hay un motivo específico, pero el cliente se orientó más a otro perfil, pero siempre es necesario que el reclutador emita algún tipo de feedback. Pero ¿qué pasa? Cuando el reclutador no lo puede hacer o no lo está haciendo, no debemos exigirlo de manera frontal y con una actitud exigente, porque el reclutador por ahí está con muchos procesos y mucha demanda y esa exigencia le puede generar una presión que invalide el candidato para próximos procesos. La demasía en lo que tiene que ver con respuesta a un feedback de un proceso identifica que el candidato tiene demasiada ansiedad sobre la posición y está siendo exigente si reitera constantemente esta necesidad de un feedback. Entonces, que consultemos en algún momento y en alguna instancia el resultado del proceso de selección está bien, pero ser insistentes de manera constante en el resultado del proceso le puede llegar a generar un impacto negativo al consultor que está con mucha demanda de búsquedas y con mucha demanda de procesos y no puede dar respuesta inmediata al candidato. Entonces yo, en mi caso particular, cuando me encuentro con un candidato que me exige respuesta y yo todavía no tengo respuesta por parte de mi cliente, eso me da un indicador que la persona no tiene una determinada tolerancia al estrés, a la situación y al proceso y que está demasiado ansioso sobre la situación y eso me termina generando una valoración que nos suma al perfil. Entonces es preferible hacer
una consulta, dejarlo registrado en algún medio electrónico y esperar la respuesta del consultor en algún momento. Pero la insistencia da una demostración de determinada ansiedad o poca tolerancia a los tiempos que puede llegar a perjudicar nuestra candidatura a esa posición o a futuras posiciones. Entonces es conveniente generar una consulta, esperar respuesta. Si a esa consulta no hay respuesta, mantenernos en espera, pero no reclamar la respuesta porque, insisto, el consultor está con alta demanda de búsquedas y de procesos y por ahí no tiene margen en dar respuesta a este tipo de procesos. ¿Alguna otra consulta o pregunta que quieran sumar a esta instancia? Puedo aprovechar y comentarlas. Ustedes me comentan y yo les transmito. De todas formas, este live va a quedar publicado en el espacio del IMENCA y lo pueden ver y lo pueden encontrar y lo pueden aprovechar en cualquier otro momento que ustedes deseen y necesiten. Bueno, Rubén, muchas gracias. Y bueno, si no hay más preguntas o consultas específicas sobre el proceso de evaluación y de entrevista y de valoración de perfiles, bueno, damos por cerrado este espacio. Les agradezco mucho la presencia y nos mantenemos vigentes y en contacto por toda necesidad que el mercado laboral esté planteando para lograr el objetivo, que tiene que ver con, bueno, mi expectativa tiene que ver con este mercado, tiene que ver con este tipo de alcance y el mercado ofrece determinado tipo de puesto con determinados objetivos y generar ese encuentro de partes. De eso se trata. El mercado hoy afortunadamente está ofreciendo un montón de oportunidades y se trata de eso, ¿no? De ser visibles, de ser atractivos, de ser un recurso, mostrarnos como un recurso potencial y necesario para el mercado, que muchas veces tenemos cierta dificultad en que eso se muestre porque no tenemos las herramientas necesarias de comunicación para que eso pase. Entonces, aquí en este espacio los vamos a acompañar y los vamos a guiar siempre en toda necesidad que tengan sobre, bueno, cómo comunicar quién soy, cómo comunicar qué se puede hacer, cómo comunicar qué busco. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Nos vemos prontito. Chao, chao.